¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hoy día vamos a hablar de un concepto y sobre todo de qué tiene que ver ese concepto con usted, conmigo, con todas las personas en lo cotidiano. El concepto se llama neurociencia y parece una cosa súper compleja, neurociencia, no sé, una serie de artefactos que entre biológicos o técnicos que eventualmente pueden generar determinadas cosas, pero tienen que ver con por qué somos como somos. Lo que además es un extraordinario libro de Eduardo Punset, ¿Por qué somos como somos? Y vamos a conversar de neurociencia con Patricio Pastor. Gracias por estar con nosotros, Patricio. No, gracias a usted por la invitación. A ver, ¿cómo definirías la neurociencia si tuvieras que explicársela a alguien que nunca ha escuchado el concepto? A ver, la neurociencia yo te diría que es un conjunto de varias ciencias que se unieron para poder entender lo que tú acabas de decir, por qué somos como somos, ¿ya? Y ahí entran varias otras ciencias, como dije, que son, por ejemplo, la anatomía, la fisiología, la psicología, farmacología, etcétera, que se unen para poder entender más integralmente el comportamiento del ser humano y cómo nos afectan las situaciones diarias, ¿ya? Como Carl Jung dijo en algún minuto, dentro de nosotros habita otro que no conocemos, y ese es nuestro cerebro. Creo que nosotros no hemos sido conscientes, en los últimos 30 años ha tomado más conciencia de que el cerebro humano es una máquina impresionante. Es más grande que toda la galaxia en cuanto a sus conexiones interneuronales y todo lo que ocurre dentro del cerebro. O sea, si uno lo comparara con el universo, sería mucho más potente que el universo mismo, ¿ya? Y nosotros hemos en los últimos años invertido mucho tiempo y recursos en investigar el espacio y sin embargo no estudiamos algo que está tan cerca nuestro como es nuestro cerebro y que nos hace ser como somos. Ahora, ese es un punto bien interesante. Por ejemplo, ¿dónde tú partirías generando, por ejemplo, una pedagogía del cerebro? A ver, para entenderte mejor, ¿por qué te pasa lo que te pasa? ¿Por qué me pongo, no sé, emocionalmente distinto ante distintos estímulos? ¿Por qué de repente me caliento? ¿Por qué de repente me pico? ¿Por qué de repente tengo miedo? ¿Por qué de repente, qué sé yo, echo de menos? Mira, eso es tremendamente interesante, un poco lo que me llevó a mí, porque bueno, yo partí por el tema de la publicidad, pero la publicidad en el fondo es un estímulo al cerebro. Y para entender a las personas hay que entender el cerebro de la persona. Y el tema comienza, mira, yo te diría que fuertemente, después de la guerra, porque pues, todos estos estudios de la neurociencia y el cerebro humano se suspendieron para la Segunda Guerra Mundial. El año 49, Paul MacLean, un neurocientífico norteamericano, empezó a esbozar lo que sería una revolución completa en cómo entendemos nuestro cerebro. El año 70 más o menos, él terminó sus estudios del tema y desarrolló esta tesis que él propone que nosotros funcionamos con 3 cerebros, ¿ya? El primero que se desarrolló en el ser humano y que primero se desarrolla es el reptiliano, ¿ya? Después se desarrolló el cerebro límbico, el de las emociones. El primero, para que se entienda bien, el reptiliano es el que compartimos con los reptiles, el que nos mantiene vivos, el que nos mantiene respirando, el que nos hace dormir, ¿ya? El de las funciones básicas, automáticas, ¿ya? Después viene el límbico, que está concentrado en la amígdala, básicamente, que es el de las emociones. Y después, el último que se desarrolla es el neocórtex, la corteza prefrontal, que es la que habla, calcula, proyecta, analiza. Los otros 2 no hacen nada de eso, ¿ya? Ahora, lo interesante de todo esto es que efectivamente estos 3 cerebros tienen que funcionar de forma equilibrada, ¿ya? Y se apoyan unos con otros. Pero efectivamente ocurren situaciones al diario vivir en que el neocórtex se desconecta. Y hay una anécdota muy famosa, y ahí me puedes ayudar tú porque no me acuerdo la fecha del Mundial de Francia,
Francia fue 92. ¿Ah? 92, 82, no estoy perdido en la fecha. A Fue en ver, el último partido de Zidane, sí. Zidane, el Cap- del 98. 98. Capitán de la selección francesa. Su último partido, después de eso se retiraba. Y se deben recordar los que son buenos para el fútbol y les gusta el fútbol, que se vino un entrevero con un contrincante del otro equipo, digamos, que lo insultó. Y le pegó un cabezazo. Claro, le dijo, tu madre es una... Sí. Ese Y es él Zidane. lo pesca al contrincante, le pega un cabezazo en el pecho Sí. y lo tira. Lo expulsan. Sí. Entonces, la gente se preguntó, pero ¿cómo un jugador de ese nivel, en esa situación del último partido, la selección francesa, que se dio todo lo más, Toma esa decisión. toma esa decisión? Ya. Lo que sucedió ahí, que con lo que le dijo el contrincante, el otro jugador, lo hizo desconectar su cerebro reptiliano, el neocórtex, y quedó funcionando el reptiliano y el límbico principalmente, que es el de la defensa, ¿ah? Que funciona en forma automática. ¿Ya? Si el contrincante le hubiera dicho, tu vecina es una... Él le hubiera pedido el número de teléfono. Y no hubiera hecho lo que hizo. Eso te demuestra que hay situaciones que a nosotros nos hacen que se nos desconecte el neocorte. Mira, si esto es muy simple, cuando tú ves, por ejemplo, que hoy día en las noticias es muy frecuente, que un tipo, por ejemplo, se baja del auto y empieza a agredir a otro de forma totalmente esquizofrénica, y al otro día aparece en los noticiarios el agresor pidiendo disculpas. El que agredió es el cerebro límbico y se desconectó el neocórtex. Y al otro día el que sale dando las explicaciones es el neocórtex. O sea, si lo viéramos de alguna manera para que la gente lo pueda entender bien, tú tienes reacciones que responden a determinados de estos cerebros que tú dices, determinados cerebros, y después tienes una función que siempre ha sido casi, yo te diría, asociada exclusivamente al género humano, que es la reflexión, el arrepentimiento, por ejemplo. Claro, absolutamente. O sea, la evolución, a ver, es que esto es súper interesante, ¿eh? Porque esto nos lleva a otra cosa, nos lleva... Mucha gente se debe preguntar por qué nosotros somos los únicos seres que tenemos una inteligencia tan elevada. ¿Por qué llegamos hasta donde llegamos? ¿Ya? ¿Por qué no inventaron, qué sé yo, algún animalito no inventó cómo armar un cohete? Claro, ¿por qué no tenemos otro animal, otro primate, nosotros somos realmente primates, sí. que sea un poco menos inteligente nomás? Que en vez de construir una estación espacial, hayan construido un avión. Eso tiene una explicación. Mira, hay una neurocientífica, me parece que norteamericana, Susana Hércules, no me acuerdo el otro apellido, un apellido compuesto, que hace años atrás se preguntó lo mismo. Pero partió de otra base. Nosotros tenemos, se comenta hace mucho tiempo por los científicos, que tenemos 100.000 millones de neuronas, ¿ya?, en el cerebro. Y ella quiso averiguar de dónde salió esa cifra. Y empezó a llamar a sus colegas, laboratorios. No, pero es que es así, no, pero ¿dónde está el estudio que concluyó en eso? Y nadie lo tenía. Esa es parte de un poco de la, no sé si decir mitología, pero son las cosas que andan dando vuelta, que no tienen de repente un respaldo. Y ella se propuso investigar. Y para hacer la historia corta, ella se consiguió un cerebro humano, lo puso en un caldo de una sustancia que le permitió eliminar todo aquello que no fueran los núcleos neuronales, los núcleos de las neuronas. Y las contó con microscopio en su laboratorio, hizo el estudio y llegó a la conclusión de que eran 86.000 millones de neuronas. O sea, no andaba tan lejos, digamos, lo que se había dicho inicialmente, pero ella ya tenía un sustento. Y luego viene la otra pregunta. ¿Tú sabes cuánto pesas tú, por ejemplo? Más o menos. 76 Ya. kilos. Tu cerebro debería estar del orden del 1,5 kilos. Eso pesa tu cerebro más 1,2 kilos, 1,3 kilos, por ahí. Entre 1 kilo A y 2, veces, 1 kilo. a veces como que pesa 30 gramos. Claro, y a veces pesa mucho más. Ya a veces
pesa mucho más. Bueno, sin embargo, tu cerebro consume el 25% de las energías que tú ingieres a diario. O sea, si tú ingieres 2.000 calorías, 500 se las lleva el cerebro tuyo solamente por funcionar. Ni siquiera por esos juegos que estamos viendo antes, que son más intelectuales y una exigencia intelectual mayor. ¿Ya? O sea, solamente por hecho de funcionar día a día, el cerebro consume el 25% de tus energías. Algunos dicen incluso que si tú lograras, cuando está muy activo el cerebro, lograras sacar una conexión, podría encender una ampolleta. O sea, porque las conexiones interneuronales se realizan a través de Yo vi a uno que lo hizo eso. Químico eléctrico. Yo vi a uno que hizo eso. Se llamaba el tío Luca de la serie Los Locos Adams. Ah. Se ponía una ampolleta Bueno. en la boca y ¡pop! Claro, bueno, Alumbraba. algo de eso ya se venía hablando. Sí, todas estas cosas son bien curiosas, pero de algo de eso se venía hablando. Ahora, en resumen, ¿por qué nosotros hemos llegado a este nivel de evolución? La respuesta está en tu casa, está en la mía y está en la casa de toda esta gente que está acá. La cocina. Es lo que comemos, dices tú. Lo que pasa Somos es lo que comemos. No, lo que pasa sí, pero lo que pasa es muy curioso. Hace 1.500 millones de años, el hombre descubrió, en ese minuto el Homo erectus, descubrió el fuego. Con el fuego empezó a cocinar. ¿Y qué es lo que es cocinar? Técnicamente es predigerir lo que comemos. Por tanto, el ser humano pasó del Homo erectus al Homo sapiens en un corto periodo. Uno hace un gráfico, saltó así, o sea, veníamos así y saltó así, después de la cocina, después del fuego. ¿Por qué? Porque como el cerebro humano, estos 86.000 millones de neuronas, 16.000 millones están en la corteza frontal, que no las tiene ningún otro animal, ningún primate, se acerca a eso. Con ese nivel de consumo de energía, hoy día nosotros tendríamos que estar comiendo 9 horas diarias. Y comiendo 9 horas diarias, no tendríamos tiempo para hacer las cosas que hacemos y llegar donde hemos llegado. Entonces, nosotros hoy día al cocinar concentramos energía, proteína y todas las sustancias que necesita nuestro cerebro en menos cantidad. Y hace más fácil la digestión. Y se incorpora de mejor forma a nuestro torrente sanguíneo y llega glucosa a las neuronas, que las neuronas se nutren de oxígeno y glucosa. Déjame hacerte una pregunta, porque como estamos hablando de cosas que tienen que ver con nuestra fisiología, a ver, hay una competencia histórica, incluso poética, si tú quieres, pero filosófica, poética, entre determinados órganos para ser considerados los más importantes o los más triviales. Por cierto, está el cerebro, pero está el corazón. El corazón que la gente concibe como que, y de hecho la cantidad de canciones que se han hecho sobre esa lógica, es el que se conmueve. ¿Sabes de dónde viene eso? Aristóteles. Bueno, Aristóteles sostuvo por mucho tiempo, estaba convencido, que el alma residía en el corazón. En el corazón. Claro. Después Descartes dijo no, el alma entra al cuerpo por la glándula pineal, que es una glándula pequeña que está en el cerebro. Entonces, y los egipcios decían que el cerebro era un órgano inútil. O sea, hemos ido evolucionando de una manera increíble a través del tiempo. Incluso últimamente se ha logrado ir desarrollando una tesis que dice que nosotros tenemos otro cerebro que está acá, en el estómago, en el aparato digestivo. De hecho, no solamente eso, sino que además gran parte de nuestro sistema inmunológico reside acá. Nosotros, si tenemos una buena flora intestinal, tenemos mucho mejor desarrollo inmunológico. Entonces, hay muchas cosas, por eso que este tema a mí me apasiona. Yo soy, como te dije cuando hablamos de este tema inicialmente, preparando la entrevista, yo soy autodidacta porque a mí me empezó a llamarla, yo quería saber qué tenía acá adentro y cómo me afecta. Mira, hay un caso bien curioso, y no me acuerdo el año, tengo que reconocerlo, pero eso fue hace muchos años atrás.
un muchacho subió al último piso de su universidad con un rifle y mató 12 personas. Sí, eso fue en Austin, Texas. Austin, Texas. Bueno, La universidad a la que yo fui. bueno, Así se fueron, la policía lo redujo, fueron a su casa y encontraron a sus 2 padres muertos. Y encuentran una carta póstuma de este muchacho, porque llamó la atención para los investigadores que este muchacho había sido un buen alumno en la escuela, después había estado en la milicia, también con buen comportamiento, estaba estudiando ingeniería, trabajaba en un banco, mediodía, también con buenos informes. ¿Y cómo llegó a esto? Bueno, en la carta, él pide a las autoridades, porque sabía que iba a morir en esto, que por favor le hicieran una autopsia cerebral. Y ahí vino la sorpresa. Tenía un tumor alojado, presionando la amígdala, que es la que controla las emociones. Él sabía de antemano que algo le estaba sucediendo, por eso escribió esa carta. Él sabía que algo estaba pasando a lo que decíamos recién, ese yo que está dentro de nosotros y que no conocemos. Él dijo, oye, aquí hay un alien dentro de mí que está haciendo algo que yo no sé en qué va a terminar. Incluso es más, yo te diría otra cosa, una crítica a los psiquiatras, que el otro día veía un documental de un psiquiatra muy famoso y muy prestigiado, que tiene un centro que estudia todas estas cosas, y a él le llamaba la atención que el psiquiatra, siendo un médico que receta medicamentos, en la gran mayoría no investigan el cerebro con imágenes, con las resonancias magnéticas funcionales, sí, por ejemplo. Y recetan medicamentos y tú no sabes lo que está pasando biológicamente dentro de ese cerebro. Tú estás viendo la reacción del individuo, pero eso es una consecuencia. Entonces han habido muchos casos de gente que no es mala porque sí, o porque lo criaron mal, sino que porque de pronto tiene una falla en el funcionamiento de su cerebro, una falla desde ese punto biológica. de vista, para ver si podemos transformar esta conversación en términos de neurociencia en cosas que eventualmente puedan ser utilizadas por las personas. A ver, por ejemplo, ¿cómo tú te auscultas de si es que tu cerebro está funcionando bien? ¿Solamente porque ves tu conducta? No, yo diría que la mayoría de los casos es por cómo ve la conducta a otros. Ajá. Claro. Uno muchas veces no es consciente de los cambios que tiene. Pero sí nota los cambios de la otras retroalimentación personas que tiene de otras personas. Ahora, ¿cómo aplicamos esto al diario vivir? Sí. Ya. Yo no voy a hablar de marcas porque no es la idea, pero hay una marca que esto lo entendió hace mucho tiempo. El cerebro tiene unos 10 o 12 insights o puntos que los adora, ¿ya? Uno, por ejemplo, es la comida chatarra. Hay una historia muy famosa, 2 marcas de hamburguesa norteamericana, que en una llegó un gerente nuevo, dijo, ¿sabes qué? Dijo, lo que viene es la comida sana, las ensaladas, qué sé yo. Y convenció al otro gerente de preparar ensaladas para ofrecer esa alternativa al público de la tendencia que venía. La otra marca se fue por el lado contrario. Y aquí algunos van a entender de cuál marca estoy hablando. Digamos, porque yo imagino que estás hablando de Burger King y McDonald's. Bueno, y Burger King sacó doble stacker, triple stacker, que son acumulaciones de carne. Mientras el otro hacía ensalada. Las ventas de la primera se fue así y las ventas del otro fueron así. Porque el cerebro humano adora la grasa, adora lo crujiente, ¿ya? Por otro lado, adora lo grande. Y hay una marca muy famosa que entendió rápidamente esto y cuando lanza un nuevo producto pone una tremenda foto, una fotografía gigante, dice, tomado con su teléfono. Y nada más. Y la gente dice, yo quiero sacar esa foto. Por un lado. ¿Y por qué el cerebro humano les trastorna lo grande? Porque cuando éramos primitivos, esto tiene que ver con el cerebro reptiliano, cuando éramos primitivos, lo grande podía significar un animal grande, comida para toda la tribu, o que no fuera a comer. Después, el movimiento
Fíjate, cuando tú estás conversando con alguien y pasa alguien por atrás, la persona mira, y mira, y mira. Eso lo hace el cerebro respirar en forma automática porque nos protege. Su primera función es protegernos. Sí, claro. ¿Te fijas? Y por eso también que tu cerebro te quiere en un sofá, mirando tele y comiendo papas fritas, porque quiere ahorrar energía. Estamos llegando al final porque se me está acabando el tiempo, pero entonces viene la pregunta clave. Independientemente de que tú no seas psiquiatra profesional y todo lo demás, pero a ver, ¿cómo se cuida el cerebro? ¿Qué cosas tiene que hacer una persona para usar el cerebro básicamente en favor tuyo y no sea una suerte de, como tú muy bien lo pusiste, elemento que conspira contra ti? Claro. Mira, lo primero, ¿qué ejercicios o qué cosas hay? Lo primero que me gustaría que todo el mundo tuviera conciencia de que nuestro cerebro tiene capacidades ilimitadas. O sea, cuando tú escuchas que alguien dice, no, yo para los idiomas soy matado, ahí está el problema. El problema no es que el cerebro no se la pueda. ¿Ya? Tú puedes aprender cualquier cosa que se te ocurra. Y para eso hay técnica. ¿Ya? Entonces, uno es el que se autolimita. Esa es la primera cuestión. En segundo lugar, cuando tú le haces una resonancia magnética a un niño de 6, 7, 8 años, tiene todo el cerebro encendido porque está captando toda la información porque no sabe en qué lugar se va a desarrollar en este planeta. El ser humano puede vivir en el Ártico, en el desierto, el único animal que puede hacer eso, esa adaptabilidad que tiene. Entonces, sin embargo, a nosotros, si no hace una resonancia magnética, probablemente tenemos bastante disminuida las conexiones interneuronales y qué sé yo, porque el cerebro empieza a especializarse. Sabe que tú vienes de, no sé, de Providencia para acá a tal hora, entonces ya el cerebro empieza a eliminar cosas que no van a ser necesarias. Tú rutinizas algunas Claro, cosas. exactamente. Ahora, ¿cómo luchamos contra eso? Para eso está la neuroplasticidad, que ha tomado mucha fuerza en los últimos años y que en el fondo es aumentar las conexiones interneuronales. ¿Y cómo lo logramos? Estudiando cosas, aprendiendo un instrumento, estudiando algo que nos guste, porque eso es súper interesante para mantener la pasión por eso. La actividad física, importantísima. La actividad social, importantísima. La gente mayor tiene que hacer sociabilización, tiene que estar estudiando algo que le guste, leyendo un libro. Bueno, la alimentación, obviamente. Hay muchas cuestiones también que le hacen muy bien al cerebro y otras que no le hacen bien. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero nosotros podemos. Esa cuestión de que dice, no, una persona de 70 años no puede aprender. El cerebro no tiene techo en ese sentido. Hasta muy avanzada edad nosotros podemos aprender cosas nuevas. Ahora, sin embargo, también suceden enfermedades propias del cerebro. Tú tienes Alzheimer, tienes demencia senil, tienes un montón de situaciones que eventualmente vienen también asociadas a la edad. Claro, está el Parkinson. Bueno, el Alzheimer es una de las tantas demencias seniles que existen. Sí. Hay otras que no son Parkinson. A ver, lo que pasa es que en las conexiones interneuronales, que son conexiones electroquímicas, se van produciendo desechos. Hay una proteína que se va acumulando ahí, el beta-amoloide, y que las células, esto es un tema más largo, pero en simple, hay unas células en todo el cerebro humano que se llaman células gliales, que son las células que son ultra resistentes y que son las células que dan mantención a las neuronas. Cada glía se comunica con varias neuronas y les da todo el sustento. Son muy potentes. De hecho, los tumores, los glioblastomas, que son los tumores cerebrales que se forman a partir de las glías, son mortales. Porque como son células tan resistentes, prácticamente son indestructibles. Y esas células, en la noche, cuando tú duermes, limpian esos desechos que se van generando y los tiran al torrente sanguíneo. Patricio, no me queda mucho más tiempo, nada más, pero sí lo que quiero es que le digas a la gente a ver cómo puede partir tratando de entenderse mejor por las cosas que hace, por las cosas que siente, por las cosas que teme. ¿Qué es la recomendación de, a ver, dónde puedo entenderme? Mira, a ver, hay un concepto muy básico que se ha estudiado en los últimos años, que es la meditación. Ya, la meditación ayuda a disminuir el tamaño de la amígdala, que se agranda con el estrés. Entonces se ha descubierto últimamente con resonancia magnética funcional que la amígdala vuelve a su tamaño normal con la meditación. Todas las mañanas meditar
qué sé yo, 15 minutos, no es necesario estar una hora. Lo segundo es esto, es tener estas actividades. Y mira, lo más importante es que nosotros del 100% pasamos 50% en el pasado, 40% en el futuro y 10% en el presente. Y eso tiene que ver con el mindfulness, que es conciencia plena. Entonces, lo primero para la salud mental es disfrutar el momento presente. Lo que pasó, pasó, ya pasó. Nos sirve de experiencia, nada más, pero no hay que quedarse ahí. Y el mañana no existe, Fernando. No existe. Mira si nosotros estuviéramos sentados aquí en agosto del año 2019 y yo te hubiera dicho, no se va a hacer la COP, no se va a hacer la APEC, va a venir un estallido social, vamos a estar encerrados 2 años, tú me hubieras mandado al psicólogo. Y mira dónde estamos hoy día. Eso es. Entonces, disfrutar el momento, el mañana no existe, meditar y las otras cosas que dije que son estar... Bueno, es fascinante. Ahora, largo. Básicamente hemos querido tener esta conversación para iniciar, por lo menos para ayudarle a la gente a que inicie una conducta que yo soy de los que creo que debiera ser, pero voluntariamente plena, que es entenderme. Así es. Cómo entender por qué me pasan ciertas cosas, y eso pasa por cosas orgánicas como el cerebro y pasa también por cosas que se generan y que son espirituales o emocionales que las hacemos todo el tiempo y que no entendemos por qué, y por eso después tenemos que ir a pedir perdón por algunas cositas que hicimos, o estamos felices, dichosos por haber logrado algo. La gente más exitosa funciona con los 3 cerebros bien equilibrados. Patricio Pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches, nos encontramos tempranito mañana con Carolina Urrejola en CNN Chile Radio y también, por cierto, aquí en Última Mirada. Hasta luego.